Es jueves, hora de abrir la galería. Amigos y amigos de la galería, continuamos nosotros celebrando este primer año de charlas, conversaciones entre amigos, y el día de hoy precisamente no va a ser la excepción. Quiero abrir este espacio con la doctora Alexandra Kennedy Troya. Ella es historiadora de la arquitectura y del arte, además de coordinadora académica de la Universidad de Cuenca. Hoy nos acompaña para contarnos sobre las cuartas Jornadas Internacionales de Historia del Arte y la Arquitectura. Doctora Kennedy, bienvenida y gracias por visitarnos en la galería. Muchísimas gracias por esta invitación, Lu, y celebro que este programa haya subsistido frente a todas las adversidades de la pandemia y pospandemia. Entonces, pues mil felicitaciones por seguir en el aire con todo entusiasmo y emotividad, además. Efectivamente, soy la cuarta coordinadora coordinadora académica conjuntamente con la doctora Shayarina Monard de la Universidad Católica de Quito. Hemos ido construyendo, y el equipo es muy amplio, una de ellas es Dorita Arroyo, que nos acompaña también acá. Hemos ido constituyendo un equipo para realmente configurar estas cuartas jornadas de Historia del Arte y la Arquitectura. Entonces, bueno, las cuartas jornadas son para nosotros muy importantes. Las iniciamos en el año 2015 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Desde ahí parten, desde allí nacen. En esta ocasión, como les decía, nos hemos aliado con la Pontificia Universidad Católica de Quito, con la Bienal de Arquitectura de Quito, el Colegio de Arquitectos de Ecuador. Entonces, es una alianza estratégica muy interesante, y así hemos configurado tanto el comité organizador como el comité consultivo, que está con varias personas de diferentes lugares del mundo. Pero bueno, el meollo de estas jornadas, de este encuentro internacional, es un tema que salta desde una exposición que hizo el Museo de Arquitectura de Ecuador en Quito, en la calle Junín, que es una joya del lugar. Y ahí se hizo una exposición sobre el Hotel Quito, joya de los Andes. Esta exposición fue curada por el arquitecto Andrés Núñez, que también nos acompaña en esta ocasión en las jornadas. Y lo interesante, mientras él iba recorriendo la exposición y comentando y llevándonos una serie de ideas, yo me di cuenta, por un lado, el peligro que hay de este patrimonio moderno, que siempre ha estado vinculado con el ocio, ¿no es cierto? Ha estado vinculado con las grandes fortunas, ha estado vinculado con las élites de los países, y que siempre se han pensado como elementos privados a los cuales se puede transformar y hacer más o menos lo que uno quiera. Pero realmente estos hoteles y todo el proceso de la hotelería, de los lugares de albergue, los grandes lugares de albergue, no solamente son lugares privados de ocio, sino que es donde se han instituido una serie de memorias históricas que tienen que ver con la política, con la economía, con las artes plásticas. Son evidentemente, han transformado las artes plásticas muchos de estos lugares. Tiene que ver con abrir territorios para bien y para mal, ¿no es cierto? Muchos de estos grandes hoteles han destrozado las costas sudamericanas, europeas, etcétera. Entonces hay también, por ejemplo, gente como Frank Sinatra, que siempre se anunciaba, digamos, Come Fly With Me, es una canción preciosa. Él y toda la mafia norteamericana, digamos, usó muchísimo los hoteles para este tipo de encuentros, ententes, encuentros no tan santos, como decía algún papa, ¿no es cierto? Entonces, la hotelería realmente ha movido montañas. En el caso del Hotel Quito, que es un caso muy delicado, porque evidentemente aquí no hay ningún respeto, no ha habido ningún respeto para el tema patrimonial, en el caso de este hotel tan emblemático para la ciudad capital, que además está localizado en un lugar bisagra entre la plataforma alta de Quito, ¿no es cierto?, y todos los valles, y es un lugar de espacios verdes importantísimo. Al momento se está ya construyendo 3 torres de, me parece que 28 pisos cada uno. Esto es insólito.
Además, en el proceso hubo una serie de irregularidades que creo que la ciudadanía conoce, de haber de alguna manera desconocido la ficha en donde se le daba el premio Ornato al Hotel Quito, para que no se utilice eso en contra de la nueva corriente de gran construcción, y así sucesivamente. Entonces, esto un poco, conversando con el arquitecto Núñez, me pareció interesantísimo abordar el tema de la hotelería y el turismo y el arte, todo estas, y la geopolítica que se iba configurando, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, todo el mundo quiere de alguna manera, o por lo menos los países ricos y potentes, quieren retornar a una economía estable, una economía que habían tenido años atrás, antes de 1929, que es la caída, digamos, de la Bolsa de Nueva York. Entonces, uno de los elementos es realmente conseguir unos territorios a los cuales se puede echar una mirada para la extracción de productos y, por supuesto, para la industrialización en sus lugares de origen, y en eso hay una ganancia pues millonaria. Obviamente, cuando en la Segunda Guerra Mundial se constituyen dos ejes políticos, Rusia y Estados Unidos va de alguna manera a echar su mirada evidente en las Américas, en sus vecinos. Y entonces va incluso a forjar una serie de estrategias y herramientas económicas, técnicas, de profesionales, etcétera, para poder hacer grandes hoteles en Sudamérica. Hay financiamientos, por ejemplo, de la AID, hay financiamientos para hacer hoteles acá. Entonces, ¿por qué quieren hacer estos hoteles? ¿No es cierto? No es solamente por el tema de traslado, no es solamente por el tema de los traslados de viajeros, traslados inocentes de viajeros, sino que evidentemente hay una serie de avanzadas que se quieren hacer para constituir un poderío ya mucho más consolidado y controlado, sobre todo cuando tenemos estos dos ejes. Entonces, el hotel es no solamente el hotel como arquitectura, sino el hotel como un contenedor de una memoria histórica geopolítica de altísima importancia. Justamente quiero llegar a esos puntos claves que van a ser estas cuartas jornadas, ¿no? Pero hay varias cosas y varios puntos muy interesantes que usted ha mencionado y me parece muy importante realzarlos, y es el tema de la historia del arte y la arquitectura en el Ecuador. Cuando usted menciona el tema del Hotel Quito, que no ha sido lo suficientemente priorizado como un hotel emblemático de, por ejemplo, de nuestra ciudad, ¿qué está pasando con las políticas públicas? ¿Qué está pasando con el tema cultural en nuestro país en cuanto al patrimonio de estas grandes edificaciones? Bueno, yo creo que no es solamente en nuestro país, pero evidentemente este fue un ejemplo que yo saqué como uno de los tantos ejemplos que está sucediendo en el patrimonio de América Latina. Se prioriza muchísimo la ganancia, ¿no es cierto? Así, el tema del dinero, el tema de la ganancia que se puede sacar, el tema de la plusvalía, es mucho más importante que la recuperación del patrimonio o el establecimiento de, bueno, normado está el patrimonio, pero realmente cómo se va a operar esa normatividad. Desafortunadamente, las grandes fortunas, y hablo de las grandes fortunas en toda América Latina, simplemente no tienen ningún tipo de consideración con este tipo de hitos que deberían corresponder ya a una reserva patrimonial. Algunas veces he tenido discusiones sobre, entonces vamos a cuidar todo. No vamos a cuidar todo, vamos a cuidar aquello que tenga una alta valoración, ¿no es cierto? Porque si que nos sea pasamos, importante. claro, si nos pasamos cuidando todo, reservando todo y creyendo que todo es patrimonio, pues no terminaríamos nunca, ¿no es cierto? Y yo creo que las cosas se deben modernizar, o sea, no creo en un patrimonio absolutamente cuidado sin ningún tipo de uso y como que fuera nuevamente un museo. Pero sí hay cosas, por ejemplo, el Hotel Quito, si bien no iba a funcionar como un hotel, ya más quizás se podía haber visto otro tipo de usos. La compra de estos bienes podría haber sido una compra de una universidad, por ejemplo. Tiene una vocación, los espacios tienen una vocación estupenda para, por ejemplo, una universidad. Es decir, yo creo que hay que buscarle otro tipo de usos para que estos bienes sigan funcionando con unas ciertas medidas de seguridad patrimonial, evidentemente,
pero que no realmente se invada, inunde y finalmente destroce. O sea, cuando, por ejemplo, las grandes constructoras te dicen, ah, no, es que vamos a hacer de esto, como se ha dicho, del Hotel Quito, vamos a hacer un centro cultural. No me gustaría decir una mala palabra, pero ¿qué es esa estupidez? O sea, ¿qué? Un centro cultural en el Hotel Quito, ¿de qué estamos hablando? Además, ¿quién va a manejar ese centro cultural? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de programación va a haber? ¿No tenemos ya demasiados centros culturales? O sea, entonces, todo esto son preguntas que uno se hace a medida de que se disuelven, digamos, este tipo de nociones de el cuidado a nuestro patrimonio moderno. Porque yo creo que en la mente de los quiteños, de los cuencanos, la instauración de los, bueno, Robamba todavía no, pero está muy instalado el tema de la preservación y conservación del patrimonio colonial, está bastante bien instalado. Pero el tema de la preservación del patrimonio moderno es una cosa muy de últimos años y yo creo que justamente estas jornadas han hecho ya por cuarta ocasión el hecho de pensar en nuestro patrimonio moderno como algo que se debe respetar, valorar, estudiar y reflexionar sobre ello, ¿no? Doctora, es muy importante lo que nos está comentando y pienso también en el tema de la pandemia, ¿no? Todo lo que acarreó el cierre de hoteles que no han vuelto a abrir sus puertas, hoteles emblemáticos de varias ciudades, como usted nos comenta. El tema del ocio también se vio afectado, el tema vacacional, el tema del turismo. Cómo las jornadas van también a enfocarse en estas temáticas, van a haber exponentes que van a tratar también sobre esta temática. Bueno, yo solamente quiero recordarles que estas son jornadas de historia, ¿no es cierto? Y que todos los historiadores tendemos a, evidentemente, a construir memoria y hacer el salto cualitativo hacia lo que está sucediendo hoy. Seguramente todos los ponentes darán sus ideas sobre eso, sobre lo que pasó y lo que está seguramente pasando ahora. Nosotros tenemos 4 temáticas. Una que es el papel del hotel moderno en la hegemonía regional de la posguerra, que es lo que yo le estaba explicando. La otra, que es quizás la más fuerte, porque la cantidad de ponentes se han inscrito en ella, es la ubicación estratégica y la transformación del territorio después de haber instalado estos grandes hoteles, sea en desiertos, sea en costas, sea donde sea en las ciudades, etcétera. Han tenido un impacto al territorio brutal en muchos sentidos. Han desplazado grandes poblaciones vulnerables, han destruido muchas veces bosques importantes, han abierto, han gentrificado estos lugares, o se ha abierto otro tipo de espacios para el turismo, o se ha conectado unos lugares con otros. O sea, bien y mal, el hotel no ha sido simplemente un lugar de carretera, digamos, un lugar pequeño que ha incidido poco, sino ha tenido mucha incidencia. El otro tema que es bien interesante es lo que le hemos llamado, citando a lo que alguna vez se llamaron la síntesis de las artes, los hoteles, la modernización y desarrollo estratégico en los hoteles. De alguna manera lo que quiere es traer a cuenta en sus proyectos una especie de, si bien el contenedor tiene mucho que ver con la arquitectura moderna internacional, el contenido tiene que tener una identidad del lugar donde se implanta ese hotel. Entonces, por ejemplo, hoteles que se implantaron en Panamá o que se implantaron en Santo Domingo o que se implantaron en el Ecuador, adentro lo que querían era recuperar las artes, el diseño y las artesanías que le dieran una sensación de que estaban en otro país, ¿sí? Aunque el contenedor fuese una lectura general de cualquier hotel que podía estar en Miami Beach o que podía estar en Veracruz o en donde sea, el interior ya lo que se trataba era de construir unos interiores que le identifiquen al lugar donde estaba. Entonces, por ejemplo, muchas de las obras que se llevaron al Hotel Quito o al Hotel Colón después, o al Hotel Formentor en Palma, Mallorca, que es uno de los temas que se va a tratar, o a los hoteles en Lima, otro de los grandes temas, obviamente lo que hacía es intentar recuperar algo que al visitante extranjero le hiciera sentir en otro lugar. Entonces, allí se generaron una serie de proyectos de diseño interesantísimo, o sea, desde diseño de mobiliario, diseño de afiches, diseños de todo lo que le diera una especie de sabor a lo nuestro.
Entonces, eso también se va a tocar en nuestro encuentro. Por ejemplo, la doctora Yada Luzardi, ¿no es cierto?, es una investigadora, una historiadora del arte. Ella va a tratar sobre el tema de cómo el coleccionismo de arte moderno incide o se refleja o se liga con todos los procesos de construcción y de decoración y de noción de la relación con el arte moderno, por ejemplo, en el Hotel Colón de Quito, por decirles una. O, por ejemplo, hay otra en el Hotel Formentor de Palma de Mallorca. Es bien interesante porque nuestra ponente, Yadó, la doctora Yadó, ella va a tocar sobre cómo los artistas del Cono Sur, sobre todo argentinos y uruguayos, se reunían en Palma de Mallorca con los artistas simbolistas de España alrededor del hotel. Y entonces contribuyeron con maravillosos trabajos que ahora en el mundo son conocidos como, digamos, el simbolismo, el gran arte simbolista del momento. Entonces hay, y la última temática es el valor arquitectónico, patrimonial y nuevos usos, que curiosamente ha tenido poco interés, porque nosotros hicimos una convocatoria por invitación por un lado y una convocatoria abierta al mundo, y el tema patrimonial no fue tan fuertemente acogido. Los otros tres que le comentaba, sí. Y a mí me ha llamado la atención porque siempre se ha trabajado mucho sobre el tema del patrimonio, pero pues uno eso ya no puede controlar, ¿no es cierto? Ya, pero sí, seguramente todo, sobre todo en el último día, el sábado, que se va a discutir exclusivamente Hotel Quito, porque ahí todas las ponencias tienen que ver con el Hotel Quito, desde por ejemplo, Mauricio Luzuriaga de la Universidad de San Francisco tiene una ponencia, Andrés Núñez, independiente, tiene otra ponencia, Alfonso Ortiz tiene otra ponencia, Shayarina Monar otras, todos van a hablar sobre el Hotel Quito. Y es un día, es una mediodía del sábado dedicado a debatir el tema Hotel Quito. Los otros 3 días tienes varias ponencias de diferentes lugares. Doctora, hemos conversado, bueno, hemos iniciado esta conversación desde las bases, el tema de los hoteles, que muchos, como decíamos al principio, lo vemos solamente como esos lugares de paso, estos lugares de descanso, pero creo que estas jornadas nos van a llevar a incursionar en temas más profundos, ¿no?, que usted ya nos ha contado durante esta entrevista. Son las 4ª jornadas internacionales, doctora, y queremos saber cuál es el objetivo. Tal vez se pretende implicar en políticas públicas, se pretende tratar temas que evidencien las necesidades que patrimonialmente hablando tiene nuestro país y a nivel internacional también. A ver, yo creo que las jornadas son un espacio para dar herramientas, porque mucho se habla de patrimonio, pero muy poco se investiga sobre ese patrimonio, ¿sí? Y en los últimos años yo he visto con mucho, porque estoy en el campo pues tantos años, ¿no es cierto? He visto con mucha preocupación el hecho de que, por ejemplo, no se formen historiadores del patrimonio, historiadores de los objetos patrimoniales, desde varios puntos de vista, historiadores de la cultura visual, historiadores del objeto arquitectónico, antropológico, etcétera. Y entonces esto ha hecho que muchas veces los discursos o las políticas públicas no estén aunadas, no estén vinculadas con lo que nosotros, los historiadores, vamos informando. Entonces yo creo que este espacio que nosotros hemos creado desde la Universidad de Cuenca es un espacio que lo que pretende es cada vez más, de alguna manera, dar esas herramientas conceptuales, históricas, para que la gente que está manejando el patrimonio, para que la gente que está dando clases sobre la arquitectura valorada de nuestro país o de otros países tengan instrumentos para ello. Entonces yo creo que sí que es, por ejemplo, nosotros tenemos colgados en la web las publicaciones que se han hecho en las jornadas anteriores, primera y segunda, y la tercera también está en proceso. Entonces, es importante porque aquí, por ejemplo, ha colaborado enormemente la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cuenca para que esos libros se vayan haciendo, tanto digitalmente como en términos físicos. Así que cualquiera los puede consultar y cada jornada tiene un tema distinto, ¿no es cierto? Entonces, sí son herramientas. Ahora, que nosotros podamos incidir con esto directamente en una política pública, yo le diría que no.
que para ser muy honesta, directamente no, que es un instrumento para ello, sí. Y la idea siempre ha sido ligar estas jornadas con una maestría que la vamos a crear desde la Universidad de Cuenca, una maestría en Historia del Arte y la Arquitectura de las Américas, que en breves meses pues estaré, digamos, yo fui la que armé todo este proyecto, me tomó como 4 años y esperamos poder empezar ya a operar con ese programa en pocos meses. Entonces, las jornadas y la maestría están directamente ligadas entre sí, ¿no es cierto? Y hemos ya formado una base de datos y una red enorme de investigadores y de amigos colaboradores con estas jornadas. Doctora, para ya ir cerrando nuestra conversación, ¿quiénes pueden participar en este evento y cómo son las inscripciones también? Bueno, yo animo mucho a que participen primero estudiantes de últimos años. ¿Qué tipo de estudiantes? Estudiantes de arquitectura, de turismo y hospitalidad, de antropología, de historia del arte y de urbanismo. Esos serían, digamos, los tópicos más cercanos. Evidentemente, si hay gente de otras áreas, qué maravilla sería, pero estas son las áreas que se van a tocar directamente en nuestras jornadas. También animo mucho a coleccionistas privados y públicos a que participen de porque estamos hablando de las artes y la arquitectura. Animo obviamente a los profesionales de las áreas mencionadas para los estudiantes y toda la gente que está en temas patrimoniales, es decir, en las instituciones públicas. Las instituciones públicas, pues yo creo que encontrarán acá un espacio, primero de relax por un lado, pero también de mucho conocimiento. Hay una diversidad enorme de posturas, tanto metodológicas como políticas, entonces es interesantísimo escuchar. Nosotros hemos hecho una selección de nuestros ponentes muy, pero muy cuidadosa. Entonces hay mujeres, hay hombres, hay gente muy joven, hay gente ya muy adulta, hay gente conservadora, hay gente mucho más de izquierda. Es decir, lo que hemos hecho es realmente hacer una especie de scan de investigadores muy diversos, ¿no? Hay gente que está en la costa, hay gente que hay multirracialidad entre los ponentes, es decir, hay una cantidad de elementos que se han cruzado para poder configurar un equipo muy rico y diverso. ¿Dónde inscribirse? Uno entra en jornadas ISTA, HISTAA, jornadas ISTA, y eso le manda directamente al manual de inscripción. Entonces se puede hacer online sin ningún problema, tanto las inscripciones nacionales como las internacionales se hacen online. Las inscripciones están manejadas por la Universidad de Cuenca. Paralelo a las cuartas jornadas de Historia del Arte y la Arquitectura que se dan entre el 24 y el 27 de noviembre, tenemos la exposición Al Son del Ocio, Hotelería Ecuatoriana, Ciudad y Arte en el Ecuador, que ya ha recorrido 2 ciudades. En Quito estuvo en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC. En Guayaquil ya estuvo en el Museo Nacional del Cacao y ahora llega a Cuenca a la Casa Patrimonial Municipal de las Posadas. Esto se va a abrir el día 20, sábado 20 de este mes, como una especie de preludio a las jornadas, ¿no es cierto? Y les esperamos a todos quienes están en Cuenca o de paso por Cuenca a las 11 de la mañana. Una belleza de exposición, una belleza de casa. Nos acoge el municipio nuevamente y pues esta exposición fue curada por 3 importantes investigadores, la historiadora Karina Rivera de la Flaxo, Jaime Guerra, arquitecto, en pos de su doctorado en la Universidad de Valladolid, él es de la Universidad de Cuenca, y Andrés Núñez, que es un arquitecto independiente, que es de quien hemos hablado hace poco sobre el tema del Hotel Quito. Así que los 3 han sido curadores de esta exposición, que espero realmente les guste y que sea un gran abrebocas para nuestras jornadas. Hemos conversado con la doctora Alexandra Kennedy Troya, coordinadora ya de las 4ª Jornadas Internacionales de Historia del Arte y la Arquitectura. Doctora Alexandra, queremos darle las gracias por aceptar esta invitación y por contarnos sobre este evento que ya está también en su 4º año. Muchísimas gracias, Lu, por esta entrevista. Muchas gracias.
Amigos de la galería, por hoy cerramos nuestro espacio. Nos vemos el próximo jueves con más charlas y más conversaciones entre amigos. Chao. Giving a